En los siglos pasados, los hospitales psiquiátricos conocidos como centros de rehabilitación eran muy comunes, ya que enviaban a cualquier persona que padeciera algún tipo de capacidad distinta, incluso a personas que creían que estaban mal, sin conocer un análisis profundo. Hoy, gracias a los avances, estos lugares ya no son los mismos, ni se practican los mismos métodos de sanación, entre comillas, o al menos eso es lo que se cree. Hoy les voy a mencionar 3 hospitales psiquiátricos terroríficos, y no solo por su infraestructura. Reviviremos la historia para recordar cómo las cosas no se deben hacer. Número 1. Hospital de Whittingham. En 1873, en Inglaterra, inauguró uno de los hospitales psiquiátricos más grandes del país. El recinto estaba totalmente apartado de la sociedad. El hospital fue habitado por militares en el periodo de las guerras mundiales, llegando a aumentar su capacidad hasta más de 3.500 pacientes. Después de la guerra, el centro médico comenzó a ser utilizado para realizar experimentos con los pacientes. Tras la llegada de la electroencefalografía, un estudio en el cual se detecta la actividad eléctrica del cerebro mediante pequeños discos metálicos llamados electrodos que se fijan sobre el cuero cabelludo. Este es un estudio de los principales para diagnosticar la epilepsia. También puede cumplir una función en el diagnóstico de otros trastornos cerebrales. Gracias a investigaciones abusivas de los estudiantes de medicina, el personal fue denunciado por crueldad, maltrato y fraude. El Comité de Gestión Hospitalaria del lugar encontró varias faltas de ética en el recinto, ya que algunos pacientes se habían dejado de tratar, les daban alimentos y aguas descompuestos. Algunos enfermos eran encerrados en el baño y en armarios, pero eso no fue todo. Los peores abusos fueron denunciados tras descubrir que a algunos enfermos se les arrastraba del cabello y eran golpeados sin piedad. Hubo una denuncia en la que un enfermero derramó alcohol sobre el pie de un paciente para luego incendiarlo. Esto y otras barbaries eran cometidas en este lugar. Finalmente el centro cerró en 1995. Número 2. Hospital Several. En 1913, en un sector aislado de Inglaterra, se construyó el Hospital Several. Este estaba formado por edificios que se unían entre sí, como era costumbre crear ese tipo de infraestructura en aquel tiempo. Separados por género, más de 2.000 personas vivieron en dicho recinto, en donde los psiquiatras fueron libres de practicar cualquier estudio con los pacientes. Algunos de las prácticas que se realizaron y que ahora ya no son legales fueron la terapia electroconvulsiva, un procedimiento que envía corrientes eléctricas a través del cerebro, y esto desencadena en convulsiones en los pacientes. Otro estudio fue la lobotomía frontal, una psicocirugía que consiste en la sección quirúrgica de uno o más fascículos nerviosos de un lóbulo cerebral. Esto provoca muchas veces daños irreversibles en los pacientes. Según denunció en su libro llamado La locura en su lugar, narrativas del Hospital Several, la profesora Diana Giddens manifestó que muchas mujeres fueron encerradas en aquel lugar por su propia familia, esto como resultado de haber tenido hijos ilegítimos o porque habían sido violadas. Tanto estas mujeres como otras, que tampoco padecieron ninguna patología psiquiátrica, fueron sometidas a los experimentos. Finalmente, fue cerrado en 1992, luego que fallecieron los últimos pacientes que quedaron. Hospital Estatal de Filadelfia. Ubicado en Pensilvania, el Hospital Psiquiátrico de Filadelfia en Beverly, fundado en 1902, fue utilizado por más de 7.000 pacientes. El centro, al igual que los anteriores, tras varias investigaciones comprobaron el maltrato de pacientes y personal, la falta de espacios, prácticas poco éticas cometidas contra los pacientes.
Entre 1945 y 1946, más de 36 fotografías revelaron una escalofriante realidad dentro del hospital. Decenas de personas amontonadas en los pasillos, junto a su excremento, pacientes amarrados a sus camas. Estado de insalubridad y maltratos. Estas fotografías provocaron escándalo en la ciudad, dejando una vez más al descubierto la estupidez humana, enfermos mentales o animales. Juzga tú.